En la antigüedad, cuando querías cambiar el color de una prenda para siempre, tenías que sumergir esa prenda en una tinta hirviendo. Hoy muchos cristianos van a la iglesia para que los salpiquen con un poco de agua, pero por dentro, en su interior, siguen con una vida gris, una vida triste y una vida infeliz. Soy Nicolás Garbarini y esto es La Ruta del Avivamiento, día 2, teñidos por el fuego. Me parece increíble que muchos de nosotros seguimos intentando reformar nuestra conducta, nuestras acciones externas, sin darnos cuenta que nuestras propias fuerzas no alcanzan, sino que necesitamos ser transformados en nuestro interior. Jesús no vino simplemente a darnos una mejor conducta, Jesús vino a darnos vida y a transformarnos desde dentro hacia afuera. Y es justamente de eso de lo que quiero hablarte en este segundo día. Como vimos en el día de ayer, los discípulos habían experimentado el mayor de los milagros, la resurrección del Señor Jesús. Y aún esto no les alcanzó para que ellos pudieran ser totalmente transformados y cambiados. Aún habiendo visto a Jesús resucitado, estaban dentro del aposento alto, llenos de miedo, temblando por temor a Roma, temor a los religiosos, a los fariseos. Pero fue cuando el Espíritu Santo en aquel Pentecostés descendió en ese aposento alto, inundó sus corazones, sus vidas de una nueva valentía, de un nuevo denuedo, favor, gracia, autoridad, para que ellos pudieran salir a predicar, y Dios los respaldaba con señales, con prodigios, con milagros, maravillas. Iban delante de ellos abriendo caminos, todo lo que estaba torcido se enderezaba y Dios hacía grandes prodigios por manos de ellos. Déjame decirte, el secreto era el fuego del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, de Pentecostés, déjame decirte que no es una idea novedosa que surgió en el Nuevo Testamento, sino que de hecho es el cumplimiento del sueño de Dios que tuvo desde siempre, desde el Génesis y hasta Apocalipsis, de tapa a tapa. Toda la Biblia se trata de Dios volviendo a querer restaurar esa unión que el ser humano gozaba en el huerto del Edén, Dios y el ser humano. Esa unión fue rota a causa del pecado, y déjame decirte que toda la Biblia se trata no del hombre buscando a Dios, sino más bien todo lo contrario, los esfuerzos de Dios por buscar al hombre y a la mujer para acercarnos y para poder restaurar eso que el pecado había roto. Toda religión consiste en esfuerzos humanos por acercarnos a Dios, pero el cristianismo es totalmente distinto. El cristianismo es Dios que mandó a Jesucristo, su Hijo, a este mundo para que a través de Él y por medio de su sacrificio en esa cruz y por su sangre podamos ser limpios, podamos ser aptos para poder volver a conectarnos con ese Dios. La idea de Dios desde el principio siempre fue estar en unidad con el ser humano, estar en una íntima comunión, amarlo, conocerlo, vivirlo de cerca, experimentarlo. No simplemente saberlo de oídas o de teoría, sino experimentar, conocer en profundidad y en intimidad a este Dios. Y es por eso que quiero leerte algunos pasajes de la Escritura para poder mostrarte que el sueño de Pentecostés, que es Dios viviendo dentro del ser humano, es volver a unir al hombre con Dios. Ese sueño de Dios siempre estuvo en el deseo de Dios. No es una idea novedosa de los discípulos, de los apóstoles o del Nuevo Testamento, sino que es el cumplimiento del sueño de Dios que siempre tuvo. Y mira, yo quiero leerte en el libro de Jeremías, que por ejemplo está en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, capítulo 31, versículo 33, y dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Es Jeremías profetizando lo que vendría. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué interesante, porque la promesa que Dios le daba a Jeremías, le estaba diciendo: mira, Jeremías, profetizá que va a venir un tiempo donde la ley ya no va a estar escrita en una tabla de piedra externa a los seres humanos, sino que va a estar en la mente y en el corazón. ¿Cuándo se cumplió esto? Bueno, se cumplió y se cumple en nuestras vidas cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que pone en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo, tanto el querer como el hacer, para poder cumplir toda la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Déjame decirte que es una relación cercana, íntima con el Espíritu Santo lo que puede transformar tu vida. No solamente leer los mandamientos como algo externo, sino tener esos mandamientos guardados en el corazón, atesorar, amar, buscar, servir de todo tu corazón y de toda tu alma a Dios. Ese es el regalo más maravilloso, poder caminar en íntima comunión con Dios.
Y únicamente es a través del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús fue a la cruz, de hecho. Jesús fue a la cruz para pagar el precio, derramar su sangre inocente para que nosotros podamos volver a tener comunión con Dios, acceso a Dios. Esa comunión que había sido quebrada, rota por el pecado. Jesús pagó el precio para volvernos a unir con Dios. Y ese precio que Jesús pagó en la cruz con su propia sangre, nosotros lo podemos hacer efectivo en nuestra vida, lo podemos activar en nuestra vida cuando tenemos esta comunión con el Espíritu Santo. Es para esto que Jesús nos salvó, para tener comunión con Él primero y principal, y luego para poder darlo a conocer al mundo que tanto y desesperadamente también lo necesita. Y quiero leerte algunos otros textos para que veas que esto está a lo largo de toda la Biblia. Mirá lo que dice, por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 28, una escritura muy famosa y conocida. De hecho, esta es la escritura que Pedro, en el día de Pentecostés, se para y puesto en pie delante de todos los demás 11 apóstoles que estaban allí, comienza a predicar basándose Pedro en este texto del profeta Joel, del antiguo pacto, y diciendo: esto que ustedes están viendo, estas lenguas, este poder repartido, esta unción, este poder que están ustedes experimentando acá en Pentecostés hoy, es el cumplimiento de lo que profetizó Joel muchos años antes. Y mirá lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, profetizaba Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, independientemente de género o de cualquier otra cosa, dice: derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Qué tremendo es esta profecía que daba Joel muchísimos años antes del día de Pentecostés, y Pedro lo toma, lo cita explícitamente y dice: esto que ustedes están viendo es lo que profetizó Joel, y esta promesa es para nosotros, es para nuestros hijos y para todos los que están lejos, hablando de nosotros, y para todo aquel a quien el Señor nuestro Dios llamare. Ese sos vos, ese soy yo. Dios nos está llamando hoy a experimentar esto mismo que experimentó Pedro, y que es lo que estaba profetizado desde Joel, desde Jeremías, desde todo el antiguo pacto. De hecho, siempre fue la idea de Dios poder volver a tener una comunión íntima y plena con Él. Y esto únicamente lo logramos a través del Espíritu Santo. Jesús paga el precio, pero el Espíritu Santo es el quien hace esta comunión que sea posible, diaria. A través de la comunión con Él podemos conectarnos con este Dios. Él pone los deseos en nuestro corazón, nos habla, nos guía, nos instruye. Es por eso que es tan maravilloso esto, y me encanta, ¿no? Porque uno puede seguir leyendo. Miren lo que dice Jesús, porque claro, Jesús sabía que se estaba acabando su hora, iba a ir a la cruz, luego iba a regresar al Padre, ascender al cielo, y sabía que los estaba dejando a los muchachos, a sus discípulos, ellos se entendían solos, y Jesús dice: tranquilos, yo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Miren lo que dice Juan 14, 16. Y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y les dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros, con ustedes para siempre. Qué maravillosa promesa. El Espíritu Santo está en nuestros buenos días y en nuestros malos días. El Espíritu Santo está para siempre, no solo cuando nos sentimos bien o cuando estamos bien, sino en el momento más alto y también en el momento más bajo. El Espíritu Santo está siempre con nosotros. Versículo 17, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora o vive con ustedes y estará en ustedes. Qué maravilloso, esta unión con el Espíritu Santo es lo que nos conecta con Dios. Jesús dice: muchachos, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, voy a dejarles un representante en mi nombre, es el Espíritu Santo, a quien yo dejo en mi lugar para que ustedes puedan conectarse con Dios, y va a estar con ustedes y va a estar dentro de ustedes y los va a conectar con Dios y les va a revelar al Padre y les va a enseñar las cosas que habrán de venir y les va a recordar las cosas que yo le enseñé. Y tener esta comunión con el Espíritu Santo es el regalo más maravilloso que todos nosotros podemos gozar y experimentar a diario. Es por eso que te digo desde el principio que el cristianismo no es una religión. De hecho, es una relación, es intimidad, es conocer, es amar a la persona del Espíritu Santo. Y es por eso que quiero compartirte un último pasaje, creo yo, es el centro de lo que hoy quisiera compartirte. Mirá lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 11.
Es Juan el Bautista quien está hablando aquí de Jesús que habría de venir y las funciones que Jesús cumpliría cuando Él venga. Miren lo que dice Juan el Bautista, que todos sabemos que bautizaba en las aguas frías del Jordán para arrepentimiento de pecados. Y Juan habla y profetiza acerca de Jesús. Mateo 3:11, dice Juan el Bautista: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué maravilloso el Señor. Y aquí lo que nos habla Juan el Bautista está hablando y diciéndonos una función muy específica, muy clara acerca de Jesús. Y nos dice, cuando venga Jesús, no solamente va a morir en una cruz para perdonar pecados, no solamente va a derramar su sangre inocente, no solamente los va a sanar, no solamente los va a salvar, sino que además Jesús tiene una función y dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es Juan el Bautista introduciendo a otro Bautista, a Jesús el Bautista. Y no estoy refiriéndome a una denominación, sino que me estoy refiriendo a que Juan, el que bautizaba en agua, dice, muchachos, ahora va a venir Jesús, que también los va a bautizar, pero ya no los va a bautizar en las frías aguas del río Jordán. Jesús los va a bautizar en algo más, en otra cosa, los va a bautizar en Espíritu Santo, los va a bautizar en fuego. Y a mí me llama mucho la atención este pasaje y te dije que es el centro de lo que te quiero compartir. Porque la palabra bautismo hoy es una palabra religiosa y todo el mundo cuando escucha la palabra bautismo automáticamente lo asociamos con una palabra congregacional o una palabra de iglesia religiosa. Pero en la época que Juan el Bautista la estaba pronunciando, de hecho, la palabra bautismo era una palabra comercial y era una palabra muy usada, muy utilizada. Literalmente significaba sumergir una prenda, como te dije al principio, o teñir una prenda de color, que a lo mejor era blanca, la sumergían en una tinta hirviendo y cuando la sacaban, ¡oh sorpresa!, ahí estaba la prenda totalmente transformada. Había adoptado el color de la tinta, había adoptado el olor de la tinta, había adoptado todas las cualidades de la tinta, ahora estaban impresas, impregnadas en esa tela, en esa prenda. Y esa es la palabra que Juan utiliza, por eso dice, yo los sumerjo en agua, yo los tiño en agua para arrepentimiento, como un símbolo de lo que había de venir. Pero va a venir uno, muchachos, que los va a teñir en el Espíritu Santo y en el fuego de Dios, los va a sumergir en el Espíritu Santo, los va a teñir del Espíritu Santo, y cuando ustedes salgan de ese bautismo de fuego, van a oler a fuego, van a haber adoptado todas las características del Espíritu Santo y del fuego, porque se les va a pegar, se va a impregnar en ustedes todas las cualidades, las características del Espíritu Santo. Me podés preguntar, ¿qué es esto de realmente ser bautizado en Espíritu Santo? Bueno, es esto, es ser sumergido en Dios mismo, en todo quien es Él, en su esencia, en su naturaleza, y que todos sus atributos, sus características se nos van pegando a nosotros porque estamos llenos, saturados, sumergidos, teñidos por el Espíritu Santo. Esa es la gloriosa experiencia que está disponible para vos y para mí y para cada uno de nosotros. No tenemos por qué vivir nuestra vida solos, luchando en nuestras propias fuerzas, intentando de alguna manera ser mejor, cambiar nuestra conducta y tropezando vez tras vez y siempre tropezando en la misma piedra, dando vueltas en círculo siempre en el mismo monte. Ya no vivamos más así. Busquemos ser saturados del Espíritu Santo, busquemos ser teñidos por ese fuego de Dios, inmersos en su presencia, y cuando realmente el Espíritu Santo nos llena, adoptamos las características de Dios. Ya no va a ser una carga ser cristiano, va a ser un gozo, va a ser una alegría. Vamos a amar todo aquello que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Vamos a poder vivir como a Dios le agrada y nosotros vamos a poder ser plenos y felices porque vamos a tener la vida de Dios fluyendo desde dentro hacia afuera. Ya no va a ser una carga de tengo que cumplir ciertos ritos o reglas religiosas. Va a ser un deseo que desborda desde nuestro interior diciendo, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero amarlo, yo quiero seguirlo todos los días de mi vida. Y es por eso que tengo hambre y es por eso que tengo sed de más y que quiero ser lleno del Espíritu Santo. Déjame decirte algo para terminar este día. De alguna forma, este día número 2, esto es lo que quiero decirte. Eso es el Pentecostés, es restaurar el sueño de Dios que Dios siempre tuvo desde el inicio, de estar, de convivir, de tener íntima comunión con nosotros, los seres humanos, todos los días de nuestra vida.
No tenemos por qué vivir vidas vacías y huecas esperando hasta sobrevivir cuando llegamos el fin de semana a la iglesia. Podemos tener esa experiencia que vivimos los domingos en la iglesia todos los días en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Ese es el deseo de Dios para vos, para mí y para todos nosotros. Y es por eso que yo quisiera cerrar este video orando y pidiendo a Dios que cada uno de nosotros podamos ser saturados, teñidos, sumergidos en el Espíritu Santo. En este segundo día ya podamos tener esa íntima comunión y que se pueda restaurar todo lo que se estaba roto. Así que yo quiero invitarte a que si quizá habían cosas en tu corazón que tenés que pedirle perdón a Jesús y arreglar y hacer las paces con Dios, este sea el momento, este sea el tiempo donde allí donde vos estás puedas cerrar tus ojos y puedas apartar este tiempo, estos próximos minutos que quedan antes que el video termine, decir: Señor, perdóname por las cosas que hice mal, Señor, me arrepiento de lo que no está bien. Yo quiero tener nuevamente este acceso a vos, quiero ser saturado por tu presencia, quiero que tu Espíritu Santo me llene desde adentro hacia afuera y me transforme. Señor, yo quiero experimentar ese bautismo del Espíritu Santo. Ora conmigo allí donde estás. Padre, Señor, gracias. Gracias por este segundo día de este video, la ruta del avivamiento, Señor, y te quiero pedir que tú toques la vida de cada uno de los que están viendo del otro lado de la pantalla, mi vida también, Señor. Seamos saturados, seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Nos arrepentimos si hay pecados, si hay cosas que tenemos que pedir perdón, Señor. Nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Límpianos desde dentro hacia afuera, transfórmanos y que nuestras vidas, Señor, puedan ser totalmente llenas, saturadas de tu gloria, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por este día. Reprendemos todo mal y proclamamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Señor, el fuego del Espíritu Santo nos bautice. Ahora Jesús, que es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego, va a poner su mano alrededor tuyo, ahí donde estás, y va a sumergirte en ese río de fuego, río del Espíritu Santo. Y cuando salgas vas a salir de esa inmersión llena, saturado del Espíritu Santo. Señor, yo los bendigo y te pido que tu gracia, Señor, ahora los toque. Señor, llena los Espíritus Santos de tu gracia y de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y para terminar, tal como hicimos en el día de ayer, quiero cantarte una estrofa más de la canción y el coro para que podamos ir entrando en tema de todo lo que el Señor está haciendo. Y quiero invitarte que mientras cantamos, allí que vayas haciendo de esta canción tu propia oración personal, pidiendo y buscando la presencia de Dios en tu vida. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, Jesús. Postrados clamamos, no nos conformamos, queremos más. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, Jesús. Postrados clamamos, no nos conformamos, queremos más. Como en Pentecostés, esperaba por ti, ardiendo el corazón con tu fuego y pasión, buscando recibir tu poder y unción. Ven y llénanos otra vez, muestra tu gloria y muestra tu gloria. Muestra tu gloria, Jesús. Postrados te amamos, no nos conformamos, queremos más. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, Jesús. Postrados te amamos, no nos conformamos, queremos más. Así que me despido sin más y espero verte en el día de mañana, día número 3 de la ruta del avivamiento. Si te gustó, dale like, pon un comentario allí, compartirlo con un amigo y nos vemos mañana. Dios te bendiga.